Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Ok, muy bien, un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Verdaderamente que valoramos todo el esfuerzo que usted hace por estar en sintonía con nuestro espacio radial. Siempre, como es nuestro fundamento, pues damos toda la gloria y reconocimiento a Dios en su plenitud por la inspiración de este mensaje que les traigo hoy a ustedes. Sin más preámbulos, entremos de lleno en nuestra temática de hoy. Este tema lo he titulado, que es uno de los más preciosos que podemos esperar nosotros y lo estamos esperando. Lo he titulado Cuidado, así, cuidado, con signos de admiración, cuidado. El juez de toda la humanidad está a las puertas, así como escucharon. El juez está a las puertas. Esa es la esperanza bienaventurada de los hombres de Dios, mujeres de Dios. Distinguidos oyentes, quisiera comenzar este tema haciendo alusión a lo que pasó allá en la isla peñascosa de Patmos, frente a las costas de Asia, allá cerca del sudoeste de Éfeso. Pues el discípulo amado, sabemos que es Juan, ¿no? Oyó la promesa, la más hermosa que podemos oír todos los que esperamos su venida. Dijo, ciertamente vengo en breve. Esas palabras son preciosas. Y su anhelante respuesta expresa la oración que la iglesia exhaló durante toda su peregrinación y que al día de hoy yo la sigo exhalando. Y es, ven Señor Jesús. ¿Dónde está eso? En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 20. Bello, ven Señor Jesús. Eso lo esperamos ansiosamente. Sí. Distinguidos oyentes, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para completar la gran obra de la redención, para completar todo el proceso de salvación. Salvación, redención. ¿A quién? Al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo tuvo que morar en regiones de sombra y de muerte. Sí. Entonces, a ese pueblo peregrino les es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría en la promesa gloriosa de aquel que es la resurrección y la vida. Otra palabra hermosa. Sí, la doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de la Sagrada Escritura. Indudablemente que sí. Así es, señores. Desde el día en que la primera pareja se alejó apenada del Edén, recuerden cuando cometieron el pecado, pues los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Siempre, por ejemplo, Enoc, ¿se acuerdan de Enoc? Que se contó entre los de la séptima generación descendiente de los que moraban allá en el Edén y que por 3 siglos anduvo con Dios en la tierra. Pudo contemplar desde lejos la venida del libertador. Y eso lo registra el libro de Judas, en el versículo 14 y versículo 15. Él dijo, he aquí que viene Cristo, y lo dijo Enoc, con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos
Eso lo dijo Enoc. Cristo no existía, pero lo está registrado en el libro de Judas. Pero también vimos al patriarca Job en la lobreguez de su aflicción, y él exclamaba con confianza inquebrantable. Él decía ya en el capítulo 19, decía, pues yo sé que mi Redentor vive, y que en lo venidero, dijo, y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como un extraño. Y yo digo amén. Distinguidos, quiera Dios de toda gracia iluminar de tal manera nuestro entendimiento y que podamos discernir las cosas eternas, para que por medio de la luz de la verdad, sí, nuestros propios errores, que son, numerosos, puedan verse tales como son, para que podamos hacer los esfuerzos necesarios y correctivos que tengan que hacerse para abandonarlos definitivamente y en el tiempo correspondiente. Así que el mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin. Ahorita, es para ahora. Y ese ángel de Apocalipsis 10 que sale allí lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra para demostrar que ese mensaje se llevará a países distantes, cruzará el océano y las islas del mar y se escuchará esa proclamación del último mensaje de amonestación que dijo allá en Apocalipsis 10, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ese es el final, señores. Y este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. No ha habido ni una sola nube que haya caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión, señores. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él, nuestro Señor, no haya previsto. Todos sus propósitos se cumplirán y se afirmarán. Téngalo por seguro. Su santa ley, su santa y eterna ley, está unida con su trono, y los instrumentos satánicos combinados con los instrumentos humanos no pueden destruirla jamás. ¿Sabe por qué? Porque es el trasunto del carácter de Dios y es eterna. Eterna significa que no tiene principio ni tiene fin. Solamente tiene fin para los jerarcas de la Iglesia Católica, que fueron los que le pusieron fin a ella, pero eso es en ellos. Esa es su legislatura. Eso será ya en sus palacios y en los que le creen. Pero en el universo entero, eso no es así. Eso no es así. Es eterna. El libro de Romanos, capítulo 13, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de que nos levantemos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. O sea, que yo creí hace 30 años, o sea, que llevo 30 años más cerca de obtener esa salvación. Dios quiera que el Señor nos acompañe en eso. Y a usted también, distinguido oyente que me está oyendo, ojalá. Yo pido a mi Señor que sí. Mire, distinguidos y apreciados hermanos y amigos, solo me resta decirle que nuestro Señor ya está regresando a esta tierra. ¿Yo? Así que espero que usted esté preparado. Y si no, prepárese lo antes posible. Nos queda tiempo, señores. Miren, pueden existir miles de religiones y de denominaciones, pero para el Señor solo hay dos pueblos o grupos. ¿Sabes quiénes son? Los que obedecen la voluntad de Dios y las que sencillamente no lo obedecen. Dos pueblos, más nada. Y la Biblia respecto de los que le obedecen nos dice que tiene tres características de esos que le obedecen. ¿Dónde están esas características? En el catecismo. Eso es lo que es risa. Eso lo puede conseguir usted en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17,
Y en el mismo libro de Apocalipsis 14:12. ¿Y por qué Apocalipsis? Porque es el último libro. Es el libro que se nos fue revelado para nuestra salvación al final de los tiempos. ¿Cuáles son esas tres características? Bueno, que guardan los mandamientos de Dios, todos, sin excepción de ellos. Tienen la fe, número 2, y tienen el testimonio, número 3. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, señores, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con esa fe, pues en obediencia a sus mandamientos, por supuesto, escaparon a los juicios que cayeron para ese momento sobre los desobedientes e incrédulos. Por ejemplo, a Noé le fueron dirigidas esas palabras, le fueron dirigidas las palabras siguientes. El Señor le dijo, entra tú y toda tu casa en el arca. Fíjense esto, porque a ti he visto justo delante de mí. ¿Qué pasó? Pues Noé obedeció y se salvó. Este mismo mensaje le llegó a Lot. ¿Se recuerdan de Lot? Sí, yo sí me recuerdo. Le dijo, levántate, sal de este lugar de Sodoma, Gomorra, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Ambos lo vemos en el libro de Génesis, tanto en el capítulo 7 como en el 19. Esas dos advertencias. ¿Qué pasó con Lot? Bueno, Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales, 2 ángeles pecuda, destructores, que ahora vienen 6, 2, y se salvó. Así también, pues los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de esta ciudad, pues escaparon de la destrucción. Pero óigame bien esto, óigame bien, pero ahora finalmente hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger este mundo, ¿sabes? Así que los que presten atención a las advertencias, pues se salvarán, como pasó con estos ejemplos de antaño. No olvidemos esta refrescante promesa que hizo el Señor a través de el apóstol amado, el apóstol Juan. Él dijo, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, de Jesucristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo ese lugar, pues vendré otra vez y los tomaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Esto es maravilloso. Eso está en el capítulo 14. Así que, señores, Jesucristo, después de su muerte y resurrección en el año 31 de nuestra era, ascendió a los cielos prometiendo que volvería para destruir la maldad e instaurar su reino donde la paz y la felicidad eterna serán establecidos. ¿Dónde lo dijo? En Mateo capítulo 25 lo dijo, en Apocalipsis capítulo 21 lo dijo. Ahora, ¿será posible conocer la fecha de este evento? Pues no se ponga a perder el tiempo en eso. Jesús lo respondió en el libro de Mateo. Él dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino mi Padre, porque aún yo no he subido al cielo. Entonces es por esa razón que no debemos detenernos en especulaciones en cuanto a los tiempos que no ha revelado Dios. Jesús nos ha dicho que velemos, pero sin fijarnos en una fecha definida. No podemos aseverar que Jesús regresará dentro de 1, 2, 3, 5 años. No, eso sería irresponsable. Pero óigase bien, tampoco debemos posponer su venida diciendo quizá venga en 20 años o no venga nunca. Aunque es claro que ningún ser humano sobre el momento exacto de su venida lo conoce, Dios sí lo sabe. Y no permitirá que este acontecimiento llegue sin aviso previo para quienes lo estén esperando. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 da una referencia importante. Dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá
así como el ladrón viene en la noche. Así que cuando digan o ustedes escuchen diciendo paz y seguridad, que es lo que están nombrando las Naciones Unidas ahorita, paz y seguridad, entonces, ojo, vendrá sobre ustedes destrucción repentina, ¿sí? Como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no estéis en tinieblas, para que al día no los sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ahora, preguntamos, siempre preguntamos, ¿por qué razón hay un grupo que no permanece en tinieblas? Siempre ha habido un remanente, pero no lo ha habido. ¿Qué les permite a este grupo conocer lo que el resto del mundo ignora? ¿Por qué el mundo lo ignora? A esa verdad. Bueno, Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, nos da referencia de ello. En el capítulo 1 dice que tenemos también la palabra profética, ¿ves? La palabra profética, que es la más segura, a la cual hacemos nosotros bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y según lo enseñado por el Señor Jesucristo, sí, el estar atento a la palabra profética es lo que nos permitirá conocer qué tan cerca se encuentra el día de su segundo advenimiento. ¿Usted quiere saber qué está pasando? Váyase al Mateo, capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Ahí está el periódico del fin de los tiempos. ¿Usted quiere saber qué va a pasar? Vaya allá. En Mateo 24 lo dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y le broten las hojas, sepan que el verano está cerca. Pues así también ustedes, cuando vean las cosas que les estoy nombrando aquí en Mateo 24, conozcan también que entonces está cerca las puertas. ¿Qué está cerca? La venida del Señor, porque Él lo anunció. Así que lo más seguro que tenemos, señores, es que Dios va a retornar por segunda vez, como lo predijo la Sagrada Biblia, y que esa venida será pública, notoria y comunicacional. Aquí se descarta de plano esa doctrina corrupta y antibíblica, esa que predican los evangélicos domingueros sobre el rapto secreto. Eso es una pantomima, eso es negativo, eso es una comiquita. Esa doctrina no soporta ni la más mínima prueba de análisis teológico. Son ilusiones fantasiosas que conllevan a todo aquel que cree en eso a su destrucción repentina. Sí, señores, pero, siempre un pero. Para que pueda ser materializado este segundo retorno glorioso que esperamos y anhelamos a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, aún quedan algunos eventos por venir. Eventos, no profecías de tiempo, pues las profecías de tiempo se culminaron. Son eventos. Ahora, ¿cuáles son esos eventos? Bueno, como le he dicho, lea con atención el sermón que predicó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos allá en el Monte de las Olivas, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, completo esos capítulos. Bueno, dice que antes que Él venga, nos van a entregar a tribulación. Van a matar un gentío de ese pueblo. Seremos odiados por todos por causa de llevar el nombre de Cristo ¿cómo se llama? Por llevar el nombre de Cristo como bandera. Dice que muchos tropezaremos. Y entonces entre el mismo pueblo van a haber traidores que entregarán unos a otros. Entre ese mismo pueblo se odiarán muchos. Dicen que muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos porque no leen las escrituras. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y van a apostatar. Se van a colocar de parte del perseguidor. Dice que será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso es lo que se está haciendo ahorita. Mire, aquí tienen, mire, esta belleza. Esto que está aquí, mire, esto. Esto es Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Gracias
gracias a la bendición de Dios que nos ha dado la posibilidad a través de algunos amigos, hermanos en la fe, que nos han apoyado con este ministerio. Estamos entregando esta belleza, esta verdad, por este medio al mundo entero. Al mundo entero. Sí, gracias a los medios de comunicación ahorita que son mundiales. Ahorita estoy predicando aquí este tema, usted lo está escuchando, pero lo están escuchando en el Reino Unido. En África, con inteligencia artificial, los estamos traduciendo los mensajes en el lenguaje de ellos, que es francés, los 5 estados donde nos están escuchando. En América del Norte, Estados Unidos, aquí en el Caribe, América del Sur, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Brasil, Venezuela. Observen que allí, hermanos, en esos segmentos que habla ahí de la palabra de Dios, de ese sermón escatológico que dio Jesucristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesús hace una alusión directa a los eventos que deben acontecer justo antes del fin del tiempo. Y termina siempre con las palabras, y entonces vendrá el fin. ¿Eh? Ahora, ¿cómo podemos resumir esos eventos? Bueno, primero que el pueblo de Dios será entregado a tribulación, ya lo dijimos. Se levantará un odio generalizado en contra de ese pueblo, y a muchos de ellos se les perseguirán hasta la muerte. El Señor lo dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Si a mí me mataron, a ustedes los matarán, porque el cielo no es mayor que su Señor. Claro, pero como no queremos que nos persigan, como no queremos que nos maten, entonces nos vendemos al postor de turno. Nos vendemos a los sátrapas de la iglesia, los líderes que van a mandar a guardar el domingo por conveniencia. Son traidores y son cobardes. Entonces el pueblo, como lo que le gusta es la mantequilla y no le gusta que la persigan, no le gustan que los maten, entonces se van a alinear. Pero bueno, ya sabemos cuál va a ser entonces al final su suerte. Dice que unos a otros se odiarán, se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. De paso, que lo más tremendo es la traición que existe dentro de este pueblo. Ya, por ejemplo, yo fui traicionado. No porque yo me quiera poner como un mártir, no, que lastimosamente uno tiene que pasar por eso para ver lo que significa una traición. Fuimos traicionados y este ministerio fue traicionado. Pero que lo que hizo fue más bien esa traición, lo que hizo fue realzar mejor el ministerio. ¿Ves? Porque el que no la debe no la teme. Pero lo digo simplemente como ejemplo porque vienen traiciones peores. Cuídense, dice el Señor, más de los que están dentro que los que están fuera, porque tus enemigos serán los de tu propia casa. Estamos hablando de tu hogar, tu familia y tu iglesia. Eso lo dijo el Señor. Dice que falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sí, porque el dinero es demasiado tremendo. La gente por medio vende el alma al diablo. Y es lo que estás haciendo. Ahorita la gente no quiere guardar el sábado porque prefiere vestir muñecos de palo. Prefiere la guitarrita, le gusta más, la fiestica, el tamborcito. Eso es lo que a ellos les gusta. Pero el evangelio de Dios, el real, un saludo a la bandera. Bueno, esperemos los resultados y más nada. Tenemos el evangelio del reino, pues, que será predicado en todo el mundo, como se está haciendo. Aquí lo están viendo. Aquí, este es simplemente como sacarle un vaso de agua al mar. Pero hay ministerios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día libre, así como lo está escuchando, libre, no la corporación, libre, está cumpliendo con ese cometido en el mundo entero. Nosotros, humildemente, por este medio, pues en el mundo entero estamos predicando. Y se está cumpliendo la labor. Y muchos ministerios de sostén propio que no son adventistas, que tienen la convicción de sujetarse a la ley de Dios, a su mandamiento, lo están haciendo. Ahora, aunque muchos intérpretes citan esos 4 puntos que les acabo de nombrar como que si se trataran de hechos aislados, el contexto deja ver que estos en realidad hacen parte de una misma profecía.
pues el odio y el desamor de los habitantes de la tierra, sumado a la obra de los falsos profetas, darán como resultado la persecución y la muerte de aquellos que se levanten para predicar este evangelio eterno y verdadero. Así que ese desenlace es completamente confirmado por Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y lo que describe el pasaje de este importante y vital libro de las Escrituras Sagradas no es literal en todos sus aspectos, solo muestra mediante símbolos los personajes y los eventos implicados en el gran conflicto que se desatará ante la venida de Cristo. Así que la proclamación de la venida de Cristo debería ser ahora lo que fue lo que fue hecho por los ángeles allá por los pastores en Belén, es decir, buenas nuevas de gran gozo. Los que aman verdaderamente al Salvador no pueden menos que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio fundado o que expresa la palabra de Dios de que aquel en quien se concentran sus esperanzas para la vida eterna volverá. No para ser insultado, ahora no para ser despreciado y rechazado como en su primer advenimiento, no. Ahora viene con poder y gloria para redimir a su pueblo y meterle candela a lo que se puso en oposición a él. Eso es lo que está escrito. Ahora, las verdades tal cual están presentadas en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, en relación con ese evangelio eterno, serán los que distingan a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. El resultado del triple mensaje dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo dice Apocalipsis 14:12. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este, señores, será el último mensaje que se ha de dar antes de que venga el Señor. Inmediatamente después de ello, de ese mensaje o de esa proclamación, el profeta dice más adelante que ve al Hijo del Hombre venir en gloria para cosechar la mies de la tierra. Así que la segunda venida de Jesucristo será el acontecimiento más importante de esta generación. Distinguido oyente, tenga la seguridad de que Jesucristo va a retornar. Que quede bien claro que el regreso de Jesucristo no va a ocurrir secretamente, ni habrá ningún rapto secreto. Ya hemos hablado de eso. ¿Ok? Es una doctrina corrupta y fallida. Jesucristo está ya prácticamente a las puertas. Esperamos la ley dominical y la persecución de la iglesia para que esto se termine. Eso está en pleno desarrollo. Así que prepárese. Y bueno, yo creo que podemos concluir este tema haciendo una retrospectiva de todo lo que ha venido pasando. Miren, nadie desestima que vivimos los peores momentos de nuestra existencia, y todo ello, aunque el mundo se empeñe en no reconocerlo, es una consecuencia producto del oscurantismo. Sí, el oscurantismo contemporáneo, por haber ignorado el pacto eterno que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí, que fue la entrega de los 10 mandamientos. Siempre voy a repetir en esto, señores. El Señor está a las puertas, hermano. No hay tiempo que perder. Decídase por Cristo y comienza a vivir una vida pura, llana y transparente, y sobre todo leal a Dios, alejado de la mentira y de la apostasía más grande que jamás se haya perpetrado en la historia de este planeta. ¿Qué es esa mentira y esa apostasía? La invalidez de los mandamientos de Dios, que fue perpetrada por el papado y por su curia romana desde el Vaticano como sede central, siendo una organización política religiosa apóstata que desde los primeros siglos de su existencia decidió obedecer la voz de Satanás y apartarse de los puros, nobles y rectos preceptos eternos de la ley de Dios y del creador del universo. Y lo más triste, que es lo que más nos entristece, un centenar, miles, 40,000 iglesias cristianas evangélicas que siguen sus directrices y la marca de su autoridad, que sabemos que es el domingo, porque ellos dicen que el domingo es la marca de su autoridad. Y con ello entierran el mandamiento del reposo sabático que ordenó Dios por pacto perpetuo. Pero Dios quiere, señores, que sepamos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación y que estará con su pueblo hasta el fin. Quiere que confiemos en sus promesas, mostrándonos que así como cumplió las que tenían que ver con el pasado, pues cumplirá también las que faltan, porque él no es ningún blandengue, como lo solemos ser nosotros, en especial en la época final en la que vivimos. Pues quiere que prediquemos convencidos y convertidos este mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, que es el último mensaje. ¿A quién? A un mundo que duda y divaga fantasiosamente, con sueños irreales. Sí, quiere que le hagamos ver al gran plan vital y urgente de salvación a esta humanidad, que es el propósito divino en la historia humana y el desarrollo final del conflicto que en breve terminará para siempre con este mundo de maldad. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 11 que este mundo pasará a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que ese reino no se corromperá jamás, y el Señor lo compartirá con sus humildes siervos que caminen y que siempre han temblado de reverencia ante Él. Y eso lo dice Daniel capítulo 2 y lo expresa también en el capítulo 7. Entonces, la pregunta que automáticamente nos surge: ¿cuántas señales quedan por cumplirse para que venga el Señor? Pues les repito, casi todas se han cumplido. Sin embargo, los vientos de las pasiones humanas, desde la persecución y esta tribulación final que esperamos, siguen contenidos, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 2. Dice que la tormenta está lista para estallar. La última señal que se dará antes de que expire el tiempo de la gracia será la imposición de la marca de la bestia. Ya usted sabe que es la marca de la bestia, como lo dice Apocalipsis 13. Lo hemos visto, representa la imposición por decreto mundial de la ley dominical, señores, que va en contraposición a la ley eterna de Dios, que señala es al sábado y no al domingo. Sí, y la siguiente señal tendrá que ver con la primera plaga que está anunciada en Apocalipsis cuando caiga. Y por supuesto la última señal será la del fin mismo, cuando veamos esa nube que envuelve al Salvador venir a esta tierra. Sí, pronto aparecerá en el cielo el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo esperamos para ejecutar su sentencia sobre este moribundo planeta, señores. Así que debemos confiar en Dios, pues al proyectar una mirada retrospectiva, porque esto es lo más importante, por eso es que me gusta estudiar las Escrituras, porque si no nos convertimos en apologetas, no vamos a poder entonces darle veracidad a lo que le estoy diciendo, o darle importancia, porque lo que queda es nada. Solo lo vamos a comprender cuando hemos comprobado que lo que el Señor anunció se cumplió. Sí, porque nosotros al proyectar una mirada retrospectiva de los hechos pasados, nos damos cuenta que todas esas etapas anunciadas hace centenares de años se han cumplido con una exactitud sorprendente. Por ejemplo, los 4 grandes imperios mundiales de la antigüedad que fueron anunciados que iban a surgir en su debido momento, bueno, se han desvanecido, sí, se han desvanecido de acuerdo con la profecía y se cumplió. Al mismo tiempo se desvanecieron de acuerdo a lo que dijo el profeta Daniel en el capítulo 2 y capítulo 7. También vimos y pudimos corroborar con la historia cómo el férreo imperio romano se fragmentó en las modernas naciones europeas. A pesar de todas las tentativas para volver a unir a esos pueblos, esos permanecen separados como el barro y el hierro. Esos son los que significan los pies de la imagen. Y hoy día atraviesan la peor de su crisis. Ahí está, casi una tercera guerra mundial a punto de estallar. Alemania preparándose contra Rusia. China contra Taiwán. Rusia contra Ucrania. Israel contra los pueblos árabes. Esto es un desastre. Eso anunciado todo en la escritura, ¿ok? Los 1260 años de supremacía política del papado que fueron profetizados ahí en la escritura, hoy son historia.
Y ese periodo se eleva como otro testimonio irrecusable de la certeza de la permanente palabra profética. La Biblia predijo en Apocalipsis 13 que esa bestia, que es representada por el papado, recibiría una herida mortal que oportunamente iba a ser sanada. Y mire que en los actuales momentos esa herida está siendo realmente sanada según la predicción divina, y con ello pues estamos viendo el cumplimiento del último tramo profético, cuando toda la tierra se va a maravillar en pos de esta bestia que es el papado. ¿Qué le parece? ¿Y cuándo fue esa herida? Cuando el general Berthier, a través de la orden del emperador el general Berthier en Francia, le da la estocada al papa de turno, se lo lleva preso, que muere después en Francia, un año después, y le quita la hegemonía política al papado. Eso estaba anunciado en las escrituras, en Apocalipsis 13 estaba anunciada esa herida de muerte por orden de la Revolución Francesa, Napoleón. También pudimos ver los acontecimientos predichos por la más larga y admirable profecía de la Biblia, aquella de los 2300 años, con sus 70 semanas, esas 70 semanas que habló Daniel, incluidas dentro de esa profecía de las 2300, tarde y mañana, que se pudieron verificar con una asombrosa objetividad. Fue el regreso de los judíos de Persia a Israel, a Jerusalén, la reedificación de la ciudad y el muro, el bautismo de Jesús y la muerte del Salvador en el Calvario. Todo eso ocurrió con una precisión matemática y sorprendente, según lo anunciaba el inspirado oráculo. Eso no lo predijo la Biblia, exactamente como sucedió. Vimos las condiciones sociales, políticas y religiosas, así como los fenómenos astronómicos anunciados por el Señor Jesucristo en su sermón profético hace 2000 años, como señales del tiempo del fin e indicaciones de su segunda venida. Pues todo ello que se anunció ocurrió y se están cumpliendo ante nuestra vista con un realismo dramático. En torno al siglo XVIII y XIX se daría una cantidad de señales, y dentro de ellas ese gran terremoto que ocurrió en Lisboa, que fue el más grande de la historia de Europa, que llevó a los hombres a dar un viraje no solo político, sino también religioso, anunciado en las escrituras. No se cumplió. El incremento de la inmoralidad, la corrupción, la delincuencia, el temor que seca los corazones humanos, las guerras y rumores de guerra, la profusión creciente de los terremotos, el oscurantismo del sol y la luna, los falsos profetas y prodigios religiosos dados por el poder enemigo, son otras tantas indicaciones elocuentes de que nos hallamos, sin duda alguna, en la hora postrera y menguada, cuando el mundo y la iglesia han de ser testigos de los mayores sucesos de la historia. Esto es increíble. La aparición de un nuevo mundo, el continente norteamericano, lo expresó la escritura. Ese lugar desierto por donde huyó la iglesia, Estados Unidos, trayendo libertad y refugio a miles de peregrinos. Sí, luego de la sentencia de muerte que ejerció la Inquisición en Europa, determinada sobre la autoridad política que había ejercido el papado durante tantos siglos, durante toda la Edad Media. Y todo esto es importante recordar para saber que nos encontramos ya al mismo borde del fin. Si no tomamos o no tenemos en cuenta las tantas señales que Dios dio especialmente para este tiempo del fin, no captaremos la trascendencia e importancia de la época en que vivimos. Y pudiéramos también decir, pues, el aumento prodigioso de la ciencia, tan rápido que hace que ya no nos sorprendamos ni siquiera por los inventos o descubrimientos más extraordinarios que se están dando en el planeta. Así como los progresos en la era de la velocidad y la conquista del espacio están cumpliendo de una manera emocionante la predicción del profeta Daniel de que la ciencia sería aumentada y los hombres correrían de aquí para allá. Así que una mirada retrospectiva, en fin, nos convence de que todas estas profecías de la Biblia se han cumplido con asombrosa precisión, de que todos los periodos proféticos finalizaron en 1844
cuando finalizó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Terminó en 1944 de la era cristiana. Ahí terminaron las profecías de tiempo. Y de que nos aguardan solo son sucesos de esta última hora y el acontecimiento, por supuesto, cumbre del tema que hoy les traigo a ustedes, que es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. No es el tema que les traigo hoy, pues. Esto es una bendición. Ahora, siempre un pero. ¿Qué pasará con el mundo cristiano? Sí, eso es una pregunta importante. ¿Qué pasará con el mundo cristiano ante todas estas evidencias y ante todas estas advertencias? Pues no todos los cristianos se salvarán. Eso es lamentable. No, los cristianos, imagínense usted qué pasará con los gnósticos, los ateos, los que no son cristianos. No todas las iglesias se salvarán, señores. No todo el mundo se salvará, porque la Biblia lo dice, solo un resto se salvará, como es anunciado en la Escritura. ¿Quiénes son esos? Apocalipsis 12, 17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, la corte del cielo a ese pueblo los considera vírgenes. No por justicia propia, no, sino porque lavaron su ropa en la sangre del Cordero. Y por consiguiente, no se halló mentira en su boca. ¿Qué es mentira? ¿Qué dice la Biblia que es mentira? Mira, me están llamando por teléfono, dile que no estoy ahí, dile que no estoy. No, esos son pequeñeces. La mentira es aquellos que no guardan los mandamientos. La Biblia no lo dice, la Biblia lo dice. Los que no guardan los mandamientos, los tales son mentirosos y la verdad no están en ellos. Lo dice Juan, no lo dice. Así que pues el registro de la corte celestial no encontrará pecado en esa gente, en ese pueblo. Por su propia sangre, el Señor habrá preparado a su esposa para presentársela a sí mismo como en el día de la expiación, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Limpia, pues, limpia de que de todos sus pecados. Eso lo expresa Efesios capítulo 5, Levítico 16, Apocalipsis 21. Sí, pruebas y oposición se han dado siempre. Aunque vivimos en un periodo de libertad, que eso entre comillas, ¿no? Que la historia humana es como un notable oasis, no significa que las luchas hayan cesado del todo, ¿no? Estamos pasando una prueba, porque mientras que la gente está congregando, ese remanente se congrega los días que Dios estableció, el 90% está haciendo lo que le da la gana, y eso está siendo anotado. Así que la mejor manera que tenemos para prepararnos para la batalla final, esta que ya comenzó, es mantenernos firmes en la fe que Dios nos ha dado en medio de las incomprensiones y pruebas de cada día. ¿Dónde? Anclados en la palabra de Dios y creyendo en sus promesas, poniéndolas a prueba en las pequeñas luchas de cada día. Así será como podremos adquirir la fortaleza necesaria para cuando llegue el aluvión final que está a punto de llegar. Entonces, tan solo así podremos levantarnos para recibir nuestra herencia y disfrutar del reposo divino, eterno y para siempre. Pero, otra vez, pero, siempre un pero. Antes de que, como pueblo, lleguemos a esa meta anhelada, la enseñanza combinada de la palabra de Dios y los testimonios del Espíritu de la profecía nos señalan un conjunto de eventos de grandiosa magnitud que se irán agolpando en rápida y estrecha sucesión y que llevarán a ese pueblo o a esa iglesia fiel como tal y a cada uno de nosotros individualmente a una crisis máxima que requiere una preparación muy especial. Por eso es que usted tiene que tomar la decisión ahora. Lo pasado, que ya hemos visto y hemos afirmado, pues, valga la redundancia, nos afirma nuestra confianza en lo futuro. Así que la exactitud con que se cumplió cada una de esas etapas de las profecías hasta hoy nos aseguran la certeza con que sobrevendrán los eventos del porvenir. Eso lo podemos escribir. A la vez, la manera admirable en que Dios ha guiado y protegido a su pueblo a través de los siglos, resguardándolos contra los poderes malignos y haciéndolos salir airosos,
Sí, es un indicio de la seguridad con que la legítima iglesia de Dios, hoy militante, continuará siendo guiada para llegar a ser pronto la iglesia triunfante. Así que no tenemos nada de qué temer cuando sabemos que es Dios quien dirige esta barca. ¿Ok? Así que termino mi intervención hoy, señores, con este tema. Apreciados y distinguidos hermanos y amigos. Gracias a Dios por haber permitido dirigirme a todos ustedes en esta hora menguada que vive el planeta para expresarle todas mis preocupaciones por la condición crítica y espiritual y por la crisis de identidad por la que está atravesando el pueblo de Dios en los actuales momentos. Así que yo hago votos por la sindéresis y la paz que debe reinar en los corazones de todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que prive y reine la voluntad de Dios sobre todos nosotros ante la voluntad del mundo. Esa es mi más firme petición. Así que Dios puede escuchar este clamor, pero también que le bendiga. Y que esta pesadilla logre terminar lo antes posible, pero antes de que termine usted haya sellado el pacto con Dios, para que podamos partir definitivamente con nuestro Señor Jesucristo a sus moradas eternas en los próximos días. Así que paz y prosperidad es lo que le deseo. Sinceramente es lo que le deseo. Así que, señores, hasta aquí fue un placer haberme dirigido a ustedes en este tema. Les hablo desde Venezuela a través de los micrófonos de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, José Barito, su pastor. Le pido a mi Dios bendito que selle estas palabras en bendición para su vida, para su familia, para su entorno. Que usted pueda, antes que se culmine el tiempo de prueba que tenemos ahorita, que está en pleno desarrollo, usted pueda abrazar el pacto sempiterno de Dios a través del verdadero bautismo. Esa es la puerta a la entrada del reino de Dios. El verdadero bautismo, morir para el mundo y vivir para nuestro Señor hasta que Él venga. De ahí en adelante, bueno, todo queda en las manos de Él. Así que, señores, hasta aquí nuestro mensaje. Dios le bendiga. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.